Mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 14 al 25. Romanos capítulo 7, del verso 14 al 25. Habiéndola encontrado, le daremos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no era el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Asimismo, ¿cómo está mi hermano? Incline su rostro para hacer una oración. Gracias te damos, Padre Santo, por la lectura de esta palabra. Señor, y rogamos, suplicamos que tú nos hables a través de esta. Señor, le pido que tome mis labios, utilíceme como instrumento. Señor, ayúdeme a poder comunicarlo bien para su gloria. Deme gracia y también dele gracia a mis hermanos para poder entender la palabra y que su Espíritu Santo pueda hablar a través de ella y traer vida a nuestros corazones. Señor, como decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Señor, te damos gracias, prepara nuestros corazones para ser exhortados, ser consolados. Y te pedimos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, doy gracias al Señor primeramente porque me tocó un tema en el cual soy experto. Y soy experto no porque sea bueno yo, un gran teólogo, sino porque soy bueno pecando. Entonces me siento muy a gusto hablando de esto, porque la verdad que creo que a todos nos va a identificar esta palabra. Recuerdo hace algunos años, cuando tenía otras prácticas herejes, participé un tiempo en una iglesia apostólica. Sí, una iglesia apostólica donde hay un apóstol. Y habían profetas y trabajaban con los 5 ministerios. Y recuerdo que yo estaba muy afligido porque a pesar de que mostraba evidencias espirituales y el día domingo yo estaba muy entregado al Señor y levantaba mis manos en la oración y era muy espiritual, el día domingo
El día lunes yo continuaba pecando. Y yo no podía entender cómo, si el domingo era tan ferviente, yo pensaba en el Espíritu, e incluso brillaba mi rostro y podía salir virtud de mí si me tocaba. Y el día lunes yo estaba sumergido en los más sucios pecados. Y no entendía esto. Recuerdo hablar con uno de los líderes de la iglesia y le dije, ¿sabe que yo no entiendo cómo puedo ser a la vez espiritual y a la vez carnal? Y me dice, no, es que tu problema es que tienes un demonio dentro. Y yo dije, wow, entonces la culpa no es mía, sino el demonio que me poseía. Entonces me decían, no, hay que orar por ti para que saques ese demonio. Y oraron por mí, me hicieron una especie de exorcismo, pero resulta que al otro día yo seguía pecando. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo seguir pecando si se supone que salió lo que había en mí? Y nunca hubo demonio, nunca hubo nada. La culpa era mía porque me faltaba fe. Siempre la culpa la tenía yo. Pero dice Santiago 1:14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, no había ningún demonio dentro de mí que me estaba haciendo pecar, sino que era yo mismo. Y ahí es cuando descubrí que yo mismo estaba perjudicando mi vida. Y la culpa no era del jefe, no era de la suegra, sino de alguien peor, de mí mismo. Y es ahí, mi hermano, cuando descubrí que el pecado es lo más horrible que puede existir en el mundo. Que es por el pecado que Dios tenía que condenar al hombre, porque Dios no tolera el pecado. Es algo inmundo y asqueroso para Él. El pecado no puede estar en la presencia de un Dios terriblemente santo. Ellen Foster hace una declaración acerca del pecado que le voy a citar. El pecado es una deuda, es una carga, es un ladrón. El pecado es una enfermedad, es una lepra, es una plaga, es un veneno, es una serpiente, es tóxico. Todo lo que el hombre aborrece, eso es el pecado. Es un bulto de maldiciones y calamidades bajo cuya presión aplastante e intolerable gime la creación eterna. ¿Quién es el que cava la tumba del hombre? ¿Quién le roba la virtud a la joven? ¿Quién es el homicida que destruye tu vida? ¿Quién es el hechicero que primero engaña y luego condena tu alma? No es otro sino el pecado. ¿Quién con aliento frío arruina el florecimiento de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién arrastra a los ancianos con tristeza de sus cabellos grises a la tumba? No es otro sino el pecado. ¿Quién por una metamorfosis más horripilante jamás imaginada cambia a niños afectuosos en víboras? ¿Quién cambia a madres tiernas en monstruos y a padres en seres peores que Herodes que asesinan a sus propios inocentes? No es otro sino el pecado. ¿Quién lanza la manzana de la discordia en los corazones de un mismo hogar? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la blande sobre tierras temblorosas? ¿Quién rasga la túnica sin costura de Cristo y causa divisiones en la iglesia? No es otro sino el pecado. ¿Cuál es la bella sirena que se sienta sobre una roca al lado del estanque letal para engañar, cantando para impresionar, besando para traicionar y rodeando con sus brazos para hacerlos saltar con ella a la perdición? No es otro sino el pecado. ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y amoroso?
¿Quién saca la razón del hombre y empuja a pecadores a caer por el precipicio como cerdos nazarenos directo al lago de fuego? No es otro, sino el pecado. Mi hermano, tú no tienes un demonio que te hace pecar. Tú convives con el enemigo todos los días dentro de ti. Duermes con el enemigo, vas a trabajar con el enemigo o vas a estudiar con el enemigo, caminas con tu enemigo, almuerzas con tu enemigo y lo único que quiere hacer el pecado es destruirte. Es idear estrategias para tentarte utilizando las mismas cosas que tú ves y que tú oyes para hacerte caer. El pecado lo único que quiere es traer muerte a tu vida. Y el error de muchos cristianos es que creen que pueden estar en paz con sus pecados cuando estamos en una guerra sin cuartel, sin misericordia. Estamos en una guerra sanguinaria y violenta donde el espíritu se opone a las obras de la carne. Y es esta, mi hermano, la lucha que describe Pablo en Romanos 7. El verso 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Voy a leer este mismo verso, si me pueden ayudar arriba, en la versión NTV, y vamos a agradecer a la versión NTV porque es más clara en este aspecto. NTV. Dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Voy a dar un ejemplo de esto. Estados Unidos era un país con valores cristianos, con moral cristiana, y estaba prohibido algunos usos de drogas, como por ejemplo la marihuana. ¿Ya? Pero había un exceso de esta droga en la calle. Toda la gente andaba consumiendo esta droga. La policía podía detener a cualquier persona y la podían encontrar con marihuana en sus bolsillos. Fue tanto que el gobierno de Estados Unidos decidió poner en la ley que la marihuana estaba permitida. Ya, para que la gente deje de romper la ley, permitamos esto. Se abrieron cafés donde uno podía ir a tomar un café y le daban un poquito de marihuana. Era súper común verlo en la calle. Pero fíjese que causó un efecto contrario. La gente, en vez de seguir consumiéndola, dejó de consumirla. Simplemente porque ya no era prohibido. Pongo otro ejemplo. Cuando yo era niño, tenía 13 años, en el colegio, cabro chico. Recuerdo que tenía un amigo, estábamos compartiendo en el patio del colegio, y saca un cigarro y se pone a fumar. Eso era como lo más rebelde del mundo. Fumar un cigarro a los 13 años. Y él era como la sensación de la escuela, la rebeldía de la escuela. Pero recuerdo que un día simplemente lo dejó de hacer porque todos los días sacaba un cigarro para fumar. Y yo le dije: ¿por qué lo dejaste de hacer? Me dice: no, es que mi papá me pilló. Ay, yo le dije: ¿te retaron? ¿Te castigaron? No, me dijo, me dieron permiso. Dije: qué buen padre. Le dije: entonces, ¿por qué no sigue fumando? No, porque ya no tiene sentido fumar, po. Si ya no me van a pillar. Entonces simplemente es que él quería hacer algo prohibido. Pero cuando le permiten lo que está prohibido, el hombre ya no tiene sentido hacer eso. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. La ley es buena, pero como la ley muestra que yo estoy mal, yo soy atraído precisamente a hacer eso. Es un imán para mí. Si a mí me prohíben, no patees eso, yo voy a querer pasar por al lado para
Algo me va a traer a hacerlo. Agustín de Hipona menciona algo parecido. Agustín decía que él con sus amigos salían a robar peras y sacaban todas las peras de los árboles de los vecinos. Y Agustín dice, yo justificaría el robo si me gustaran las peras. Pero yo detestaba las peras. Simplemente yo lo hacía porque quería robar peras. Simplemente por ese deseo que somos atraídos a hacer lo opuesto a la ley del Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El pecado utilizó lo que era bueno, que es la ley, y creó un deseo pecaminoso en mí de hacer todo lo contrario a lo que dice la ley. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Coman todo, menos eso. Y justo Eva dice, es que el árbol era deseoso. Justo ese árbol, tienen todo, pero justo ese árbol. La ley crea en nosotros un deseo pecaminoso de ir en contra de lo que Dios estipula. Por ejemplo, somos siempre tentados a tener lo que los otros tienen. Un hombre pecaminoso podría decir, es que encuentro a todas las mujeres atractivas menos a mi esposa. O la mujer también. Todos los hombres tienen algo, pero mi esposo no lo tiene. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa de desear lo que no podemos tener, lo que Dios dice que no podemos tener. Y Dios estipula su ley y nosotros deseamos lo que la ley dice que no debemos tener. Y cuando lo tenemos, ya no lo queremos. Y eso es lo que Pablo dice en el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahora hay un dilema respecto a este pasaje porque se centra en 2 puntos. ¿En qué momento Pablo está diciendo esto? ¿Pablo está diciendo esto antes de ser regenerado por Dios? ¿O lo está diciendo después de ser regenerado por Dios y esta es una lucha del cristiano? ¿Es una lucha antes de ser cristiano o después de ser cristiano? Pero voy a tomar el consejo de Douglas Moo que dice, no pierdas tiempo. Y sé que usted va a agradecer esto también, aclarando en qué posición está, porque todos tenemos una lucha con el pecado. Y algunos teólogos se dividen en estas posiciones, pero mi hermano, puedo afirmar, y esto a lo mejor va a identificar un poco mi posición, pero un mundano no puede luchar con su pecado, o un inconverso, porque se siente cómodo con su pecado, no le molesta, pero un cristiano sí, se siente incómodo. Un incrédulo abraza el pecado y sigue pecando y disfruta su pecado. Un cristiano no, lo rechaza. Y si eres un verdadero cristiano, te vas a sentir decepcionado de ti mismo cuando peques. Y te vas a sentir, como dice Pablo en este verso, un ser carnal. Como si te vendieses al pecado. Aun como decían los versos anteriores, ya no somos esclavos del pecado, porque somos libres en Cristo, pero te vas a sentir como vendido al pecado, un sucio, un cochino con el pecado. Y esto nos lleva a muchas preguntas, mi hermano. ¿Por qué si Cristo ya pagó con su muerte en la cruz por nuestro pecado, ya no somos esclavos del pecado, ¿cierto? No somos esclavos del pecado, pero tenemos esta contradicción en nosotros, esta lucha. Y es la misma contradicción que decía Martín Lutero. Somos santos y al mismo tiempo pecadores. ¿Cómo es posible que seamos santos, limpios, puros para el Señor y al mismo tiempo seamos pecadores? Miren lo que dice Pablo en el verso 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Ve esa contradicción?
Voy a leer la NTV para entender mejor. Dice la NTV, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Yo no sé cuántos se sienten así. Es una contradicción. Señor, yo quiero levantarme temprano a orar, pero en las mañanas es cuando mejor duermo, es cuando la cama está más calientita y me cuesta. Señor, yo quiero leer la Biblia, pero cuando la leo me da sueño. O cuando la leo no la entiendo. Quiero leer la Biblia en el celular, pero justo me llega una notificación de Facebook o me pongo a mirar una serie. Y aquí voy a citar al pastor Sugel, que él dice, si tú quieres ver televisión, no va a haber ningún impedimento. Pero si tú quieres leer la Biblia, vas a sentir que se levanta una horda de demonios dentro de ti. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Tengo el deseo, pero hay algo. Reflexión, ¿cuánto tiempo pasas leyendo tu Biblia y cuánto tiempo pasas en el celular? Decía él. Voy a utilizar una palabra del pastor Cerón. ¿Cuánto tiempo pasas metiéndote cochinadas en la cabeza? A través del celular, a través del televisor, del computador. Mi hermano, estás en una guerra. Estás en una guerra con tu celular que te distrae. Estás en una guerra contigo mismo. Y Pablo dice, en cambio, hago lo que odio, lo que aborrezco. Eso hago. Mi hermano, una pregunta. ¿No te sientes así cuando pecas? Señor, odio mentir. Ojalá no mintiera nunca más. Pero justamente hago eso que odio. Ya es natural en mí la mentira. No me doy ni cuenta cuando miento. Señor, no quiero mirar a la mujer de mi prójimo, pero se me van los ojos para el lado. Se me desvían los ojos solo. Porque soy débil, Pablo dice, soy carnal. Me atrae el pecado. Quisiera vivir en santidad. Quisiera no volver a pecar. Pero soy débil. Y he orado al Señor. A lo mejor has orado y has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? No quiero pecar más. Porque lamentablemente, mi hermano, el pecado trae como fruto la muerte. Y la muerte nos separa de Dios. Eso es muerte, es separación. Y eso es lo que el pecado quiere. Separarte de Dios, que pierdas tu comunión con Dios. Y tenemos este tire y afloje con el pecado e intento mortificar a la carne, someterla, y tal vez puedes durar 3 o 4 días sometiendo a tu carne y piensas que ya tienes dominado el pecado, pero el pecado duerme. No está muerto, porque el pecado es engañoso. Solo está esperando que tú confíes en ti mismo para hacerte caer. Por eso Jesús dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero en algún momento caigo. Y no es que caiga y me tropiece, caí en pecado, fue un accidente. No, nos lanzamos un piquero al pecado. Gustosamente nos lanzamos al pecado. Como dice Pablo, nos vendemos, nos entregamos. Y disculpe si a alguien le ofende esto. La verdad que cuando lo escribí dije, no debería escribir esto, pero lo voy a escribir igual. Si no me ve predicando acá, ya sabe por qué. Igual que una prostituta vende su cuerpo, así nosotros nos vendemos para que el pecado haga lo que quiera con nosotros. Vendidos al pecado. Nos lanzamos al pecado. El otro día vi un video de una persona que iba a la cocina, abría el refrigerador y sacaba una manzana para comer. Pero sin querer se tropieza
y agarra, se trata de afirmar y se afirma de un pollo asado y de unas papas fritas y se abre la tapa de la bebida y todo cae en su boca. Uf, accidentalmente rompió su dieta. No, mi hermano, no fue un accidente, lo hizo a propósito y así somos nosotros. No es que tengamos un accidente con el pecado, simplemente nos lanzamos a él. A propósito, nos vendemos a él. Y después, cuando nos lanzamos plácidamente a pecar, nos sentimos como el más sucio ser humano que pisa la tierra. Porque sentimos que no somos dignos de ser hijos de Dios y que te mereces la justa ira de Dios porque te entregaste al pecado. Te entregaste a lo que mató a tu Salvador. Y después el pecado se ríe de ti, se burla de ti, luego que te dijo que no habrían consecuencias, que eso no le iba a hacer mal a nadie, o tal vez que te lo merecías, un gustito. Después el pecado te dice, ¿y tú eres cristiano? ¿Y tú vas a la iglesia en esa condición? ¿Así? Y aquí tengo una mala noticia que darle a mi hermano. Es que esa lucha nunca va a terminar. Vas a tener esa lucha todos los días de tu vida. Y vas a tener que vivir toda tu vida con el pecado remanente que quedó en ti. Y a lo mejor si lo superas, va a venir otro. Y vas a tener que luchar con el otro. Y si superas ese, va a venir otro y otro, porque la santificación de Dios es progresiva. Dios no te, mira qué bueno Dios. Dios no te lanza todos los pecados de una, porque no podrías vivir prácticamente. Dios es tan misericordioso que permite que tu santificación sea de a poco, progresiva. Pero mi hermano, estás en una guerra contra el pecado que mora en ti y esa guerra va a terminar cuando mueras. Como decía el puritano John Owen, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. ¡Qué esperanzador! Solamente cuando dejemos de respirar, dejaremos de pecar. Y pensaba en mi muerte, yo decía, bueno, cuando sea anciano o cuando Dios me lleve de este mundo, si es que Él no viene antes, tener el tiempo de decir mis últimas palabras y decirle al pecado, ahora sí que te gané, porque me estoy muriendo, no hay otra forma. Pero al fin nos libraremos del pecado cuando muramos. Pero mientras tanto, tenemos esta lucha. Continúo con la lectura, pero quiero leer del verso 16 al 20. Pero en la versión NTV, que es un poco más clara, dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y mi hermano, algunos se pueden confundir con esto porque pueden llegar a pensar que Pablo no se está haciendo responsable. No, yo no estoy pecando. Es el pecado que mora en mí. Es como si yo le preguntara a alguien, ¿por qué mataste a esa persona? No, yo no lo maté. Fue el pecado que mora en mí, pero yo no fui. No es lo que está queriendo decir Pablo. Porque el cuerpo, dice John Owen, es el instrumento que el pecado utiliza para expresarse a sí mismo. La carne no es pecaminosa por sí misma, pero facilita para que el pecado opere.
Y esa inclinación del pecado no procede, lo que dice Pablo, de nuestro verdadero yo, que ha sido regenerado por Cristo, sino del remanente del pecado que queda en nosotros. O sea, en nosotros, lo que está diciendo Pablo, hay dos polaridades. Una polaridad es usted regenerado, no degenerado, regenerado, que está en usted, su nuevo nacimiento, pero también está el pecado remanente que queda en usted. Y hay esa lucha, lo que dice Gálatas, ese poder espiritual que pelea con la carne. Como dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Escucha esto: para que no hagáis lo que quisieseis. Repito, para que no hagáis, gracias, lo que quisieseis. Qué pesada es la carne, qué horrible es el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso tú nunca te has preguntado si eres un verdadero cristiano por llevar esta lucha? Señor, mi pecado es tan horrible que a lo mejor yo no soy cristiano. A lo mejor no soy salvo. Porque espero que estés luchando con tu pecado. Porque si estás en paz con tu pecado, es porque no estás en guerra. Es porque no estás luchando. El teólogo James Parker comenta acerca de este pasaje diciendo, porque tenemos esta lucha, bueno, estará bien que yo peque, pero que al mismo tiempo sea espiritual, pero que al mismo tiempo sea pecador, que sea santo y pecador al mismo tiempo, que tenga esta lucha. ¿Será normal esto? ¿O yo soy el único ser humano que está viviendo esto? Si usted no tiene pecado, por favor pase acá adelante y nos sacamos una foto con usted. Pero estoy seguro que todos los aquí presentes están luchando con algún pecado. El teólogo James Parker dice, Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiese ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre del pasaje es el mismo Pablo que expresa espontáneamente su angustia por no ser el cristiano que debería ser. Creo que Pablo está diciendo, no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que un cristiano no vive en una victoria continua. Y en esos momentos en que no podemos triunfar con el pecado, Romanos 7, del 14 al 25, es la forma normal como un cristiano saludable debe reaccionar. O sea, hermano, debes sentirte así. Debes sentir esa angustia cuando caes en pecado. Porque si tu pecado te duele, es porque estás vivo. Si tu pecado no te duele, es porque estás muerto. Un muerto no puede sentir dolor. Un vivo sí. Y aunque te desesperes por no tener éxito, no le des rienda suelta al pecado, no te entregues a él. Esa es la lucha que todos los aquí presentes tenemos. Aunque sientas que decepcionas a Dios. Porque si algo es cierto es que cuando pecamos en contra de la gracia de Dios. Y eso es más grave que cuando un incrédulo peca. Porque un incrédulo puede pecar, su pecado no le molesta, no conoce a Dios. Pero cuando uno peca con conocimiento, peca en contra de la gracia. Somos más malvados al pecar en contra del amor de Dios. Y eso nos hace sentir peores. Porque sabemos cuánto tuvo que sufrir Cristo para librarnos del pecado. Porque mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. Mientras más santo seas, más te va a doler lo mucho que te falta parecerte a Jesús. Como decía John Owen también,
Si tú le das una pulgada al pecado, te va a exigir una milla. Hermano, el pecado te va a comenzar a exigir. Va a querer que cedas, que te entregues al placer. No dejes de luchar, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de buscar a Dios, porque no hay ninguna forma humana en la que tú puedas destruir al pecado. La única forma que puede destruir al pecado es por medio del Espíritu Santo y de las disciplinas espirituales, como la oración, la adoración, la congregación. Pablo continúa diciendo en el 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el regenerado, me deleito en la ley de Dios. ¿No le pasa eso a usted? Señor, como dice el Salmo 119, oh Dios, cuánto amo tu ley, es como miel a mi paladar. Y escuchas prédicas que hablan del Señor y hablan de su amor y tú te sientes un indigno. ¿Cómo yo, un pecador, puedo recibir tanto amor? Me deleito en la ley de Dios. Y el Señor te bendice, te guarda, te protege, te multiplica, te prospera, cuida a los tuyos. Lees su palabra y entiendes la misericordia de Dios y ves cuán bueno es Dios. Amas su palabra con todo su corazón. Pero al rato que sales de aquí, te encierras en tu casa, apagas las luces y te metes en pornografía. O estás maldiciendo a alguien, o te emborrachas, o caes en fornicación, o sientes ira o celo de alguien, o eres un flojo, un glotón. Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermano, el mal está en ti, está en mí. No nos descuidemos. Y Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, carne, que se rebela, es un rebelde contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí está la frase tan célebre de Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi hermano, lo digo con respeto, no quiero faltarle respeto a nadie, pero ¿nunca te has sentido un miserable? Porque no correspondes al amor de Dios. Yo sí, muchas veces me he sentido un pobre y miserable pecador. Me he golpeado en el pecho rogándole a Dios misericordia que sea propicio a mí porque soy un miserable pecador. A veces me siento justificado y me levanto de la oración con gozo y le prometo a Dios que nunca más voy a pecar. Pero pasan unas horas y otra vez caigo en pecado. Y me da vergüenza otra vez ir a Dios y decirle, Dios, por milésima vez te pido perdón por el mismo pecado de siempre. Soy un miserable. Porque Dios podría perfectamente castigarme por mi pecado. Podría perfectamente mandarme al infierno. Pero ese pecado Dios ya lo castigó en Jesucristo. Dios podría avergonzarte y avergonzarme públicamente por tu pecado. Porque nos ha dado cientos de oportunidades para dejar nuestro pecado. Y no lo ha hecho. Sigue teniendo misericordia. ¿Cuántas veces has pecado y al instante Dios te ha restaurado? ¿Cuántas veces has pecado y al rato después llega la bendición? ¿Eso no te golpea? Cuando te debió haber llegado castigo, recibes bendición. ¿Eso no nos hace sentir más miserables? Cuando en vez de castigo
Dios nos restaura. Y tratamos de buscar métodos y yo decir, bueno, tengo que dejar este pecado, no me la puede ganar este pecado, tengo que santificarme y vamos a hacer estrategias para abandonar nuestro pecado y tratamos de dejar nuestro pecado y justificarnos ante Dios por nuestras propias fuerzas. Y eso es justicia propia. Pecaminoso. Pero sí quiero dejar mi pecado, pero es por tu cuenta. Y por eso es que a veces se nos endurece el corazón. Incluso podemos dejar de pecar por temor a las consecuencias y no por temor a Dios. ¿Qué es lo que pasó cuando la mujer de ¿cómo se llamaba? El faraón, Potifar trató de tentar a José. Dice, ven, acostémonos. ¿Qué dice José? No, es que tengo una posición que no puedo hacer eso. ¿Sí? Estoy en un cargo de honra. No, él dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? No estaba viéndose a él mismo, sino veía a Dios que su pecado iba a ser terrible ante Dios. Pero a veces nos cuidamos del pecado por nuestra propia reputación y eso ya es pecaminoso. O por temor también a ser avergonzado. Y no por tener una mejor relación con Dios. Pero como dice su palabra, lejos de Él, nada podemos hacer. Spurgeon decía, ¿cómo te atreves a coquetear con el pecado que mató a tu mejor amigo? ¿Eso no te hace sentir miserable? ¿Coquetear con el pecado que mató a Cristo? ¿No te hace sentir miserable que cuides tanto tu salud física en el gimnasio con pastillas y no cuides tu salud espiritual? Tienes un fuerte deseo por dejar tu pecado, pero no tienes el mismo fuerte deseo por orar, ni tienes el fuerte deseo por Dios. ¿No te hace sentir miserable que cada vez que pecas, el Espíritu Santo que mora en ti se constriñe y se entristece por tu culpa? Que si no fuera por el Espíritu Santo que te refrena, cada mirada de lascivia terminaría en adulterio, tu envidia terminaría en asesinato. Aún así, en tu mismo pecado, Dios tiene misericordia de refrenarte para que no vayas más allá. Aprovechando que anoche estaba escribiendo, escribí el mensaje toda la semana y decía, falta algo. Y anoche fuimos al hospital y Dios me dio ese algo que faltaba y decía, no podía terminar este mensaje sin esto. Anoche fuimos al hospital a evangelizar con los jóvenes y me tocó hablar con un hombre que tenía un hijo de 10 meses que se desmayó y estaba en urgencia. Y me acerqué a él. No, me dijo, si soy cristiano. Dije, qué bueno. ¿A qué iglesia va? No voy a la iglesia. Dije, sancochado. Sí, me dijo, no participo en la iglesia. Ya. Y era medio flight porque era de San Bernardo, Santiago. Dije, ya, bueno. Era terrible, brígido. Y resulta que este hombre tenía 33 años. Yo le dije, más encima. Y resulta que de Santiago nació en la iglesia, fue criado dentro de la iglesia, y a los 14 años gustó de la droga y se apartó. A los 14 años. Se hizo traficante de droga. Me dijo, tengo 9 causas pendientes. Me dijo, yo no me puedo aparecer por Santiago. Me dijo, me vine acá porque me secuestraron 4 días, me golpearon tanto, me dejaron hinchado, me decía, tenía así unos brazos, me golpeaban con llaves de los autos para sacar la rueda, llaves de cruz, creo sí.
Me golpearon con extintores, me dijo, yo estaba súper hinchado. Llegó carabinero a sacarme, a rescatarme, me dijo. Y me sacó de la casa y me dijeron, ándate de Santiago, pues te van a matar. Y me dijo, y acá estoy. Y mi hijo está enfermo. Me dijo, me traté de matar muchas veces, de ahorcar. Me dijo, yo andaba con pistolas ahí, terrible brígido. Me dijo, agarré la pistola, me traté de dar 6 disparos en la cabeza. Y no salió la bala. Saco la pistola, ¡pah! Me dijo, ¿y con gatillo? Me dijo, el gatillo no falla. Y decía, supongo que sí, no sé. Yo no sé, nunca he tomado una pistola. Me dijo, no, yo creo que Dios quiere algo para mí. Y en ese momento estaba su hijo ahí y me decía, a mí me da lo mismo lo que me pase. Decía, yo soy malo, soy brígido, me decía. Me da lo mismo que me maten. Pero mi hijo, él es inocente. Él no tiene la culpa. Yo quiero cambiar por él. Yo le dije, pucha, ¿puedo orar por ti? Me decía, pero es que yo soy malo. Yo decía, yo también soy malo. Me decía, pero es que yo creo que merecía morir. Y decía, yo también creo que merecías morir. Te mereces el infierno. Le dije, eres malo de verdad. Le dije, disculpa la pregunta, ¿mataste a alguien alguna vez? Yo en mis preguntas, no, pero ahora sí. Y me dice, no, me dijo, nunca llega a eso, pero sí apuñalé a personas, andaba con así unos cuchillos. Yo le dije, sí, eres malo, te mereces el infierno. Y me decía, ¿sabes qué? Yo aún caigo en la droga. Y me recordaba a Pablo, me decía, ¿sabes qué? Él ocupo las mismas palabras. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Yo quiero dejar la droga, pero no puedo. Me dijo, yo me encierro en la casa, le pongo pestillos, candados, todo, para no consumir. Me dijo, y no puedo, me pongo a transpirar, tirito. No puedo. Y yo le decía, es que no vas a poder por tu propia fuerza. No vas a poder destruir el pecado que está en ti. No lo vas a lograr porque tú necesitas a Cristo. Necesitas a Jesús. La única forma de que dejes tus pecados o que tu pecado pase por alto es por Cristo. Y en eso descansa Pablo en el verso 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque a pesar de que somos pecadores, su gracia sobreabunda en nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en vez de juicio, Él te está dando gracia. Te está dando algo que no te mereces. Misericordia. Mereces castigo y condenación y Él te da misericordia. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él llevó tu pecado. Y el pecado de mañana, y de pasado mañana, y del otro mes, y de toda tu vida, Él ya lo pagó. Y tienes que llegar a ese punto de gratitud. Cuando nos sintamos miserables por haber pecado, también debes sentirte agradecido por Dios, porque Él te entregó a su Hijo. Porque Cristo venció tu pecado en la cruz y ya no eres un esclavo del pecado. Ahora puedes oponerte al pecado, luchar con él, con la ayuda del Espíritu Santo que Dios puso en ti. Porque Cristo ya te salvó de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque cuando tú pecas y te arrepientes, la gracia de Dios, en ese mismo instante que tú terminas de pecar, la gracia de Dios ya está disponible para ti.
Que no la tomes porque te sientes culpable es otra cosa. Pero la gracia de Dios ya está disponible para ti. No necesitas esperar un día después de pecar, ni que te baje tu culpa, ni hacer algo para conciliar tu conciencia. Puedes arrodillarte inmediatamente pidiendo misericordia y perdón por tu pecado. Porque al igual que cantamos, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Hay veces que te puedes sentir sucio, miserable. Sabes que hay personas que no soportan la carga del pecado y deciden terminar con su vida porque entran en un estado de depresión por culpa del pecado, porque no pueden tener sus conciencias tranquilas ante Dios. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Es que nosotros esperamos que Dios nos dé una señal visible para sacar de nosotros la culpa del pecado. Y no confiamos en la palabra del Señor que dice, confiesa tus pecados y serás perdonado. Y hasta en eso pecamos. Oiga, si pecamos por todos lados. Y quiero terminar con esto. En 2 Corintios, no sé si recuerda cuando Pablo dice, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que fue enviado para que me abofetee. Y hay muchos que dicen que este aguijón de Pablo era una enfermedad o también que era una preocupación que él tenía por la iglesia, pero Pablo no es explícito en decirlo. Y tal vez el Espíritu Santo no le permitió que fuese explícito en decirlo para que pudiésemos identificarnos con él. Pero quiero analizar esta palabra abofetear. Tengo un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee. Esta palabra abofetear aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 4 veces. Esta palabra es utilizada cuando Jesús lo golpean, lo escupen y lo abofetean. Pero dice, lo abofeteaban diciéndole, profetízanos. ¿Qué quiere decir la palabra abofetear aquí? Se traduce como ultrajar o escarnecer. Eso es burlarse u ofender. Es insultar o tratar con severidad. Esta misma palabra Pablo lo utiliza en 1 Corintios diciendo que Pablo y sus acompañantes padecían de hambre, sed, estaban desnudos y abofeteados. O sea, eran tratados con severidad y se burlaban de ellos. Y esta misma palabra, y aquí se me pueden ayudar mis hermanos de transmisiones, en 1 Pedro 2:20, y esta misma palabra abofetear aparece en 1 Pedro 2:20. Que dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Que el pecado te abofetea, te insulta, te humilla. Pedro dice, ¿qué gloria te mereces por eso? Prácticamente te lo mereces. Te mereces esa humillación, ese escarnio del pecado. Y quiero unir todo esto haciéndote una pregunta. Cuando estás a punto de pecar, cuando el pecado comienza a trabajar en ti y a tentarte de tu propia maldad que tienes dentro, cuando comienzas a darle espacio al pecado, cuando le das una pulgada y te pide una milla y el pecado comienza a avanzar, y comienzas a darle rienda suelta de tu imaginación y a las posibilidades y hasta te tiritan las manos y se te acelera el corazón y hasta te pones a transpirar maquinando pensamientos del pecado y jugueteas con el pecado hasta que lo ejecutas. Luego que pecas, ¿cómo te trata el pecado? ¿No te abofetea? ¿Qué te dice tu carne?
¿No te insulta acaso? ¿No te ofende? ¿No te dice, por esto es que Dios ya no te ama? ¿No te dice que tú no eres un cristiano? ¿O que no eres salvo? Porque antes de creer en la gracia, pecábamos y decíamos, oh, perdí la salvación. Tengo que hacer algo para recuperarla. Pero ahora que estamos en la gracia, decimos, oh, parece que nunca fui salvo. Porque sigo en esta condición. Y el pecado comienza a bofetearte. ¿No te hace sentir culpable el pecado? ¿No te dice después, ¿y con qué cara va a ir a la iglesia? ¿Con qué cara vaya a mirar a tu pastor? Si él es tan santo. ¿Con qué cara vas a ir a congregarte? ¿No te da vergüenza? ¡Hipócrita! ¿No te abofetea el pecado? Y Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor que saque esto de mí. Un ruego, una súplica desgarradora. ¿Acaso nunca le has pedido a Dios que saque eso de tu vida? Señor, si tú sacaras esto de mí, yo sería un mejor cristiano. Yo podría servir mejor en la iglesia. Yo podría predicar hasta con mi ejemplo, pero no predico porque me da vergüenza que soy un pecador y voy a estar hablando cosas que ni yo practico. Señor, si yo no tuviera este pecado, sería el mejor cristiano. Dios, yo no quiero fallarte más. Quiero estar en comunión contigo. Pero este aguijón, esta estaca que tengo no me deja vivir en paz. Ya no quiero vivir así. No quiero ofenderte. No quiero contristar al Espíritu Santo. Señor, si tú sacaras esto de mí, yo sería un mejor cristiano. Pero ¿sabe lo que dice Dios a Pablo? 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ojo, no en el pecado, en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes lo que pasa cuando reconoces tu debilidad? Estás reconociendo que necesitas a Cristo. Estás reconociendo tu impotencia, que no puedes salvarte por tus propios medios. Por lo tanto, dice Dios, bástate mi gracia. Su gracia es mayor que tu pecado. Aun cuando te veas como alguien débil. ¿Sabes cuál es mi pecado? Incluso antes de subirme aquí, me voy a confesar. Hay que confesar los pecados. Vamos a hacer terapia. A veces voy a subir al púlpito y comienza esa lucha con mi carne. Eres el peor predicador de la iglesia. No sabes hablar bien. Tienes poco dialecto. No utilizas palabras bonitas. No eres un teólogo. Eres un pecador. ¿Cómo te vas a subir a ese púlpito santo a hablar de Dios? Y comienzas pum, 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 a bofetearme el pecado. Porque es verdad. No soy un teólogo. No tengo un buen dialecto. Llegué hasta 4º medio. No tengo grandes estudios. Pero antes de subir el primer peldaño, siempre pienso, la gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia. Porque cuando soy débil, entonces soy el candidato perfecto para que Dios se glorifique. Porque lo débil, lo vil, lo sucio del mundo tomó Dios. Hermano, cuando tengas esa lucha en tu mente, bástate la gracia de Dios. Su gracia es suficiente.
Juan dice, no pequéis, pero si pecan, abogado tienen en el cielo, a Jesucristo es justo. ¿No es gracia eso? ¿Te basta esa gracia? ¿Acaso Dios no te invita a acercarse a su trono de gracia para hallar gracia? ¿Te basta eso? ¿Te basta saber que cuando abunda el pecado en ti, su gracia sobreabunda? Charles Spurgeon decía que cierta noche iba cabalgando en su caballo, muy débil y deprimido. Charles Spurgeon tenía depresión. Y vino a su mente este versículo, bástate mi gracia. Inmediatamente Charles Spurgeon se comparó un pececito en el Támesis. El Támesis es uno de los ríos más grandes de Inglaterra. Y el pececito estaba preocupado por secar el río de tantos sorbos que tomabas. Entonces el río Támesis le dice, bebe pececito, bástate en mi caudal. Después pensó en un ratoncito en los graneros de Egipto, preocupado porque sus mordiscos diarios agotarán las reservas y terminará muriéndose de hambre. Entonces viene José y le dice, anímate ratoncito, bástate con mis graneros. Luego pensó en un hombre que escalaba una montaña alta queriendo alcanzar la cima y el hombre muy preocupado porque su respiración pudiera agotar todo el oxígeno de la atmósfera. Entonces el Creador hace retumbar su voz desde el cielo diciéndole, respira, oh hombre, y llena tus pulmones, bástate en mi atmósfera. Mi hermano, la gracia del Señor es del porte del Señor. Y ayer mi hermano estaba en la playa sentado meditando y pensaba, ¿cómo puedo graficar la gracia del Señor? Y estaba en el mar mirando esto y escribí algo, un pensamiento. ¿Acaso yo podría detener las olas que chocan en las rocas? ¿Podría yo levantar una barrera tan alta para detener el mar que llega a la orilla? Y si llegase a levantar esta barrera, ¿podría ser tan firme que ante la furia del mar no se destruya? Lo cierto es que no. Me faltarían vidas y fuerza para limitar al mar en su territorio. Miro el horizonte y solo veo mar. Y sé que más allá del horizonte hay más kilómetros y kilómetros de mar. Así es la gracia de Dios. Me faltaría vida para experimentarla en su plenitud. Al igual que el mar, su gracia es incontenible. Tanto amor se desborda en mí sin ser merecedero. Y así como el mar, en toda mi vida llegaré a nadar solo algunos metros en su orilla, así en mi vida entera no alcanzaré a experimentar toda la gracia que Dios tiene para mí. Por lo tanto, por un lado puedo decir, soy un miserable pecador, pero por el otro lado puedo dar gracias a Dios por Jesucristo, porque su gracia me cubrió así como todo el océano cubre una pequeña e insignificante roca en la orilla del mar. ¿Te basta la gracia del Señor? ¿Es suficiente para ti? Hermano, sigue luchando con el pecado, no te desanimes, pero hazlo de la mano de la gracia del Señor. Y dale gracias al Señor por Jesucristo y su infinita gracia que te cubren y cubren tu multitud de pecados. ¿Recuerda el himno que cantamos siempre? Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. Gracias a Dios por Jesucristo. Termino con esto, una frase de los puritanos. Por cada mirada que le des a tu pecado, dale 10 miradas a Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo.
por cada mirada que le des a tu pecado, dale 10 miradas a Cristo. Ponte de pie, mi hermano, y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación de la palabra. Señor, y en esta tarde ya quiero orar por mis hermanos que están luchando con su pecado. Porque tal vez más de uno vino a la rastra acá, sintiendo el peso y la culpa del pecado sobre sus hombros. Señor, tal vez más de alguno no quería venir. Pero Señor, tú esta mañana nos dices que no nos cansemos de luchar, porque tu gracia es suficiente. Señor, ayúdanos a mortificar nuestra carne. Señor, a luchar con este pecado que llevamos dentro, que nos desanima, nos humilla, nos culpa y nos hace sentir unos miserables, unos vendidos al pecado. Pero Señor, toma nuestra mano, Señor. Señor, no queremos seguir pecando, nos gustaría ser perfectos delante de ti, ser santos, pero no podemos. Queremos dejar de pecar, pero no podemos. Queremos hacer el bien, pero no podemos. Señor, cubre nuestras culpas con tu gracia. Señor, que tu gracia cubra multitud de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque nuestro pecado nos aleja de ti. No eres tú quien se aleja de nosotros, sino somos nosotros que los alejamos de ti. Señor, pero así como el hijo pródigo, ayúdanos a volver en sí y decir: en la casa de mi padre hay alimento. Y volver, Señor. Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Perdónanos, Señor, por no ser los cristianos que deberíamos ser. Perdónanos por no ser tan buenos como deberíamos ser. Perdónanos por decepcionarte a cada momento y decepcionar a los que están alrededor nuestro. Pero cúbrenos con tu gracia. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Te amamos, Señor. Que esta palabra pueda ser de consuelo para muchos. Para seguir luchando, para seguir poniéndonos en pie a pesar de que el pecado nos bota, nos humilla, nos aplasta. Ayúdanos a poder levantarnos, sacudirnos el polvo y continuar mirando tu cruz. Y si alguno en esta tarde está desanimado, que pueda correr a tu cruz, a tu trono de gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.